Well, Okay. hello everyone. Thank you. Thank you, Ilse. Hello everyone, and welcome to our second forum of the year 2023. We are commemorating and celebrating Black History Month and Social Justice Month as well. As you can see right now, we have our guest speaker, who is Joalmo Cabrera. He is in representation of an Afro-Salvadoran group called AFROS, and he will be sharing about their initiative. He will be sharing about why did they come up with this initiative? Why did they think this was an important initiative? What do they currently do? And they will also be sharing a model of travel that we have, that they have, sorry, that it's also for people in the States or worldwide, but also especially for Salvadorans to understand the third route, as they call it, which is the African route that we also have. So without further ado, I will leave you with Joalmo. I will be translating for him. And as always, you can leave comments or questions in the chat box, and we will leave around 20 to 15 minutes of questions by the end of the forum. Muy bien, Joalmo, ya di una pequeña introducción sobre usted y sobre AFROS, así que podemos empezar. Muy bien, un saludo a todos y a todas. Mi nombre es Joalmo Cabrera. Soy fundador de AFROS, Afrodescendientes Organizados Salvadoreños. I'm the founder of AFROS, which stands for Afro-Salvadorian Organized. Originario de un pueblito que se llama Tiquisaya en el occidente de El Salvador, que es un pueblo afrocolonial. I come from a very small town in the west side of El Salvador that it's called Atiquizaya, and it's actually an Afro-colonial town. Yo sostengo en base a estudios y al mismo testimonio mío y de mi familia, de mis ancestros, de que mi pueblo de origen, que es un indicador étnico para uno identificarse o autorreconocerse, mi pueblo de origen, Atiquizaya, tiene una historia de presencia de población afrodescendiente. Yo me autoidentifico como afrodescendiente de la etnia de los panunes. Okay. I based my self-identification as an Afro-Salvadoran from the ethnia of the Manunes, because I base myself on status, on testimony of the people around me, and on my ancestry. Nosotros como AFROS, y yo particularmente como persona que me autorreconozco y estudiando el origen de mi pueblo y de mis ancestros, se ha conocido por historiadores y antropólogos en la ruta del esclavo que la etnia de los panunes viene de la región esclavizada de Senegambia, África Occidental. It is known for me by my historical studies, and also again by the testimonies of those around me, that this ethnic that I'm from, that comes, and also, sorry, by studying the route of the slave, I understand that I have that ancestry in Africa. Yo soy negro, soy moreno. Mi padre era negro, fornido, de una estatura muy significativa, con todas las características de un africano. Entonces yo soy descendiente de esa etnia por el estudio que hemos hecho de mis ancestros, y en la ruta del esclavo se conoció que los panunes venían de una región que se llamaba Banune de Senegambia, África Occidental, y que en la ruta del esclavo, Cartagena de India, Río Hacha, y en la ruta del Pacífico y costas de Honduras, que es de donde vinieron nuestros ancestros, se cambió el nombre. Es una tergiversación lingüística. Ya no se le llamó Banune, sino que Panune.
Entonces a los de Atiquizaya, que somos como yo, negros, morenos, altos, fornidos, tanto hombres como mujeres, nos llaman panunes. Okay. As you can see, I am black, I am brown skinned, and my father my father is black, is brown skinned, and he is a very, very tall person. And again, from what we have learned from our history, we've come from the Panunes, and this is an ethnic that is in Senegambia in West Africa. Now, when they traveled in the historic in the coast of Honduras, it changed because they used to call us Banunes and now they call us Panunes. So that's how they changed it. It was a linguistic change. Hay un estudio de la misión Paulina que estuvo en El Salvador en los años, allá por 1916, 1917, de la misión Paulina evangelizadora que estuvo en Atiquizaya, y ellos sostienen que en Atiquizaya por los años 1916, 1917, había un aproximado de 15,000 habitantes. Y dice la misión Paulina a través del padre Antonio Conte, de origen italiano, que la mayoría de personas que vivían en Atiquizaya en 1916 y 1917 eran de origen africano. Un testimonio del padre Antonio Conte, que estuvo en Atiquizaya evangelizando. Esto es importante porque El Salvador es un estado que niega la existencia de la población afrodescendiente, que aquí no hubieron africanos esclavizados. Por eso mi testimonio y el estudio que hace AFROS, la investigación que estamos siguiendo, es valiosísima e importante para desenmascarar la negación, ¿verdad?, racista, excluyente del Estado salvadoreño. So there is also a testimony and a study of a mission. It was a Christian mission called Mission Paulina from 1916 to 1917, and that those testimonies says, or that evidence says that there were around 15,000 people living in this town in Atiquizaya. So they have a testimony. So we have a testimony of Father Antonio Ponte, who was an Italian, saying that most people who lived in Atiquizaya came from Africa. They were Africans. And to us, this is an important part of the history because we as Afros, as our group Afros, we try to unmask the negation that the state does of our African ancestry. The Salvadorian state denies our African history. So for us as Afros, it's important to make visible that African root that we have. Entonces, hay muchos testimonios, datos, fuentes históricas que dan fe de la existencia de la esclavitud africana en El Salvador, y eso inició a partir de 1524, cuando se da la invasión española a las tierras salvadoreñas por Pedro de Alvarado. Hay testimonios, hay fuentes históricas que relatan, que revelan que junto con la invasión de las huestes españolas de Alvarado, venían africanos esclavizados acompañando a esas huestes. Es decir, este dato también es importante porque El Salvador, insisto, niega en las escuelas y en las universidades, se niega que aquí hubo africanos esclavizados y que no existen afrodescendientes como mi persona, ¿verdad? Por eso es importante el dato y la fuente histórica. Esto está en el Archivo General de la Nación, en el Archivo General de Centroamérica, en el Archivo General de Indias en Sevilla, España.
sobre la llegada de africanos a El Salvador. Entonces, a partir de 1524, ese dato es preciso y es bien importante remarcarlo. Okay. So there is a lot of data, testimony, and historic sources that prove that there was African slavery in El Salvador since 1524. That it's when the Spaniards or when the Spanish invasion came to Salvadoran land with Pedro de Alvarado. So it is known that with the group of Pedro de Alvarado that came to colonize us, there were African slaves. And this is an important fact because schools, Salvadoran schools and universities and the academy will try to deny that there were African slaves in El Salvador. And these are facts and these are sources that you can find in the National Archive of El Salvador and also in Sevilla, Spain. Igual que en 1524 y con la invasión española por el caudillo, porque Alvarado era un esclavista autorizado por la corona para el tráfico y comercio de esclavos. Eso es bien importante porque en las escuelas no se dice eso, no se menciona eso. Yo mismo soy docente, soy profesor y he conocido cómo se aborda el tema de la historia de El Salvador y se niega absolutamente la presencia africana. Entonces, otro testimonio, otra huella que está registrada en el Archivo General de la Nación, en el Archivo General de Centroamérica y en el Archivo General de Indias, en Sevilla, España, de que en 1565, luego de la invasión, una de las regiones donde en El Salvador se conoció, se observó presencia africana fue en la región de los Izalco. Y eso precisamente porque el puerto de Acajutla en El Salvador, en el Pacífico, ha sido considerado, según las fuentes, un puerto negrero, donde hubo comercio y tráfico de esclavos para toda la región de la ruta del Pacífico, principalmente porque El Salvador El Salvador no existía durante la colonia, lo que existía era la provincia de San Salvador, y la provincia de San Salvador pertenecía a la Capitanía General de Guatemala, que era la sede, la capital de la corona española en la región de Centroamérica. Entonces, es importante mencionar que decía en la fecha hasta 1565, se comenzó a conocer, a observar la vida cotidiana de africanos, mulatos y de descendientes de africanos por la cercanía de la región de los Izalcos con el puerto negrero de Acajutla. Okay. It is also, I would also like to point out that I myself am a teacher, and I have seen, you know, how history is taught in El Salvador, and I know that this part of our history, it's not acknowledged. That's why, and Liz Amarin, that's why he's insisting on this. In 1565, after the invasion of the Spaniards, there is also sources that point out that there was African presence in another town that it's called Acajutla. This one, this is also on the west of El Salvador. And this was known as a black port, and this meant that that's where African slaves would come. So as some of you might not know this, but of course back then El Salvador was not called El Salvador. We were being colonized, and by then the area of El Salvador was part of the Captaincy General of Guatemala, but this was a port that would bring the slaves into this area.
And there are testimonies not just of African people, but of mulattoes, and these I'm gonna add. Mulattoes are in our caste system that we had back then, the mix of an indigenous person and a Black person. Now I'll go back to what he was saying. So there were presence of mulattoes, of African slaves, and also of people who have an African ancestry. Bueno, personas como yo, como Yoalmo Cabrera, que me autorreconozco, identifico de la etnia Panune, son miles de salvadoreños. Si uno se sube a un bus o va a un mercado, va a ver mucha gente como mi persona, es decir, con las características, morenos, negros, altos, gente con una contextura de esas características. Además, la historia del origen de nuestros pueblos también es un indicador étnico para el autorreconocimiento. Por eso yo estoy como planteando datos y fechas que son históricas en el proceso de población que se expande en El Salvador a partir de 1524, el periodo colonial. Así ocurre que en El Salvador hay un municipio que se llama El Congo. El Congo es un concepto, un nombre de un lugar que está vinculado a África. Y ocurre que en 1576 el oidor Diego García de Palacios, que tenía su residencia en Guatemala, en la Capitanía General, hizo un viaje a El Salvador y resulta que observó a las orillas del lago de Coatepeque, cerca de lo que ahora se llama el Congo, un enclave de negros africanos trabajando, realizando labores en esa región. Este es otro testimonio importante. En el caso nuestro, es válido el planteamiento de los datos y de los hechos de presencia africana, porque El Salvador niega la existencia de su población afrodescendiente, que somos una cantidad fuerte en el país, pero que tanto interna como fuera de El Salvador se dice que, y así lo ha planteado el gobierno, que El Salvador es uno de los países más blancos de Centroamérica, que aquí todos somos iguales o que todos somos mestizos, pero el mestizaje es para ocultar, para esconder, invisibilizar la negritud de su población. Y se ha planteado que el mestizaje aquí solamente ocurrió entre indígenas y españoles. Es decir, es una posición racista, discriminatoria, porque los afrodescendientes vivimos en las comunidades rurales, en las zonas más pobres del país, aislados, ignorados e invisibilizados. Por eso yo estoy como haciendo un planteamiento de los lugares, como la ruta donde ha habido presencia africana en El Salvador. Okay. Perdone que me emocione, pero es que es cierto, yo, esa parte a mí me emociona un montón. I'm sorry, I was just agreeing with everything he was saying, because to me, this is an important part to me of my history as well. So I do get excited about this. So John was telling us that to him and to the people that he feels that look like him, this history of our origins, it's the source, it's an important source to recognize our ancestry. He was also pointing out that there is this town also on the west side of the country called El Congo, and there is a link there to our African roots. He was also pointing out another testimony from 1576 from Diego Garcia Palacios, where it stated that he saw a group of African people working near a lake that it's called Lake Coatepeque, and this is actually the neighbor town to or the neighbor place to El Congo. Lake Coatepeque is in El Congo, actually. And he's pointing out these little facts, he's saying, because these are facts that help us visibilize this history that it's constantly denied. Dalmo was also saying that our country, our state points or wants to say that we are one of the wider countries
in Central America, which of course it's a lie. And Joelma was also pointing out that there is this culture of believing that we are just of mixed race, or mestizaje, that's how we call it in Spanish, or I think in English the term is miscegenation. I could be wrong, please correct me if I'm wrong, but I'm almost sure it's that's the term. And this culture, what it does, it's that it ignores that third root, that African roots, because it's believed that the mixed race only happened between Spaniards and indigenous people, which is not true. Hoy sí, bueno, adelante. Bueno, siguiendo siempre, porque el propósito de AFROS es revelar una información. El propósito de AFROS es revelar una información, un dato histórico, científico, antropológico, testimonial. En eso se basa nuestro planteamiento de que sí existimos y que estamos aquí desde mediados del siglo XVI, a partir de 1524, porque el Estado tiene una posición radical, extrema, racista, antinegra, antiafricana, anti-afrodescendiente en El Salvador. Por eso siempre nuestro planteamiento va orientado en el sentido de dar a conocer la ruta, la presencia africana de nuestros ancestros y de la población afrodescendiente diseminada en todo el país, porque venimos de 300 años de mestizaje. Ocurre que nosotros no nos parecemos a los garífunas de las costas atlánticas de Centroamérica, porque los garífunas casi que se quedan y se concentran en Livingston, en Puerto Cortés, por ejemplo, para mencionar. Sucede que la presencia africana en El Salvador se dispersa, no se concentra. Y principalmente se dispersa porque El Salvador durante la colonia, es decir, estoy hablando de 300 años de explotación de la tierra y principalmente del monocultivo del añil. A El Salvador vinieron africanos a sustituir la mano de obra indígena que fue prohibida por Carlos I, que es el mismo Carlos V, en 1500. En 1542 se prohíbe la esclavitud indígena, pero cuando se prohíbe la esclavitud indígena, se autoriza la esclavitud africana, y eso con una dedicatoria para la región de Centroamérica y principalmente El Salvador, porque yo debo de decir que El Salvador fue el principal exportador de añil a Europa durante 300 años. Durante 300 años. Y cuando se sustituye la mano de obra indígena por las mortandades, por las epidemias, por la muerte, por los malos tratos de los indígenas, hubo necesidad de traer una mano de obra más fuerte, ¿verdad?, que trabajara el añil, porque los obrajes de añil eran centros de explotación, centros de esclavitud, y entonces ahí llegaron esclavos africanos. Por ejemplo, en mi pueblo, Atiquizaya, en el Cantón de Caquilillo, hubo una hacienda de añil. Todavía yo hace poco estuve allí y encontré con campesinos todavía añil silvestre en la región de Caquilillo, Atiquizaya. Y resulta que en Atiquizaya, por ejemplo, uno observa a la población, no la mira, no que la observa, ¿verdad? Casi solo gente negrita hay allí, gente morena, ¿verdad? Y claro, tiene que ver con eso, con un mestizaje de 300 años y con una presencia de nuestros ancestros que es evidente. Joalmo was also pointing out that for them, for AFROS, their main purpose is revealing through historic facts, through anthropologic facts, that African ancestry is real, and that they as Afro-Salvadorans exist, because especially they want to confront the state. And this I'm adding, I want to be very clear in this, not just this current government. I would say throughout all our history, it's been the same.
and I go back now to what he says, our state is denying that part. Again, it's denying that history, because our state is anti-Black, anti-African, and anti-African descendants. So that's why to them their work is so important, because they want to recognize through facts, through science, that their ancestry is real. He was also he was also pointing out that Afro-Salvadorans are different, or have a different case than other people of African ancestry in Central America. He was making the case of why do Afro-Salvadorans don't look like the Garifunas that are in Livingston, and he said that it was because in that case they remained more or less in the same place. Meanwhile, the people from El Salvador, the Africans from El Salvador, who were brought to work on indigo, we call it añil here, but that were actually brought in to substitute the indigenous peoples that were working for indigo, with indigo, sorry. And again, he also mentioned that it's not that they were just also brought in because it was because indigenous labor was prohibited, but mainly because the indigenous peoples were dying, were overworked, and they just needed a better workforce that they could now exploit. So that's why they brought African people, so they could have someone, and this, by they I mean the Spaniards, so that they could exploit now another population. So that's why he's saying that they actually had different routes in El Salvador, and that's why per region they might look a little bit different. He's saying that in Atiquizaya, most of the people are brown skinned, most of the people will look Black, and even though that is true, our culture will still deny that we have Black people here. Adelante, Joan. Por ejemplo, hay, según fuentes históricas, hay bastante información sobre el censo de 1807. En 1807, la población de mulatos en El Salvador era de 89.374 mulatos. Y el mulato es un híbrido, y que incluso es un concepto despectivo, peyorativo. El concepto mulato es una burla española, viene de mula o mulo, es un híbrido del burro con la yegua, o la yegua con el caballo. De ahí viene el concepto mulato, y es un adjetivo descalificativo utilizado por los españoles, y son fuentes españolas que precisan que en lo que hoy se llama El Salvador, porque El Salvador solo se llamaba provincia de San Salvador, no existía la República de El Salvador durante la colonia, habían 89.000, decía, 374 mulatos en el registro del censo, indígenas 71.175 y españoles 4.729. Es un dato de fuentes españolas, que está en el Archivo General de la Nación, Archivo General de Centroamérica. ¿Qué es lo que yo quiero decir con este dato? De que era fuerte la intermezcla entre africanos y españoles, que es de donde surge el mulato. Entonces, esa población es significativa. Lo que pasa es que la élite gobernante en El Salvador, que acumula capital a través de la explotación del añil y el apoderamiento de tierras, acumula capital y pretenden construir un Estado-nación con una visión eurocéntrica. Por eso algunos de esta élite han planteado en foros internacionales que El Salvador es el país más blanco de Centroamérica. Pero quiero precisar que en 1624 inició una de las primeras rebeliones de esclavos de la región de Centroamérica, y eso está registrado. Eso ocurrió en San Vicente. ¿Y por qué en San Vicente y parte de Zacatecoluca, de lo que hoy es El Salvador? Porque allí era una fuerte explotación de mano de obra
en obrajes de añil. Entonces está registrado eso en cartas a la corona, en cartas a los reyes, de que en 1624 ocurrió una rebelión de esclavos que se está registrada con el nombre de el cimarronaje del marquesado. Para los historiadores, para los antropólogos, para los investigadores, para los que elaboran tesis en las universidades, este tema es valiosísimo en términos históricos, en términos de conocimiento, poderlo investigar. Entonces, quería yo remarcar esto de la rebelión del cimarronaje, del marquesado, entre San Vicente y Zacatecoluca en 1624. Y que culminó en 1625 con el asesinato, ahorcamiento de los esclavos capturados en el Marquesado, que es un lugar que así se llama en El Salvador, que casi todo el mundo lo desconoce ahora, que nadie lo ubica, pero tenemos mapas y tenemos testimonios y fuentes de eso. Y fueron exhibidas las cabezas de los ahorcados en la plaza de lo que hoy se llama Zacatecoluca. Hay un informe de Juan Ruiz de Villela, que es el alférez encargado de abolir, de eliminar a los cimarrones, ¿verdad? En donde Juan Ruiz de Villela le escribe al rey de España pidiéndole recompensa por haber sido el héroe de haber abatido a los esclavos que se rebelaron. Esto yo lo digo rápido, pero es bien amplio y muy profundo, digamos, este tema del cimarronaje, pero sí es un testimonio y una huella y una revelación realmente de la presencia africana en El Salvador. Joelmo was also mentioning that there is a census from 1807 where there is a record of 89,000, around 89,000 mulattoes. And I want to correct something I said earlier, because he was mentioning that actually the mulatto is a mix from Spaniards with Black people. So I had my own facts wrong, and you can tell that's how my educational system works, because it's something I learned on the 3rd grade, and that's how I was taught it. And now he's actually showing me that it's different than what I learned. So again, there were around 89,000 mulattoes in 1807. There were around 71,000 indigenous peoples in the same year, and around 4,000 Spaniards in Salvadoran territory. So why is this important? Because he's saying if there were so many mulattoes, and a mulatto is then the mix between the Spaniards and the Africans that came, that means that there is a lot more presence and a lot more of African ancestry than what we are that we are taught, or than what they want to make than what people want to make us believe. And he also was saying that the term mulatto was also a negative label in the caste system that was had back then, mainly because the mulatto term come from the mule. So they were somehow calling these people that they were, or that they came from someone that looked like a mule, or that they look like mules. So that's why the term is called mulatto. The other thing he was pointing out is that there was a rebellion. And again, he's telling us, he's telling us each of these facts because to them this is so important. This is what visibilizes the ancestry, the African ancestry that we have, and that's why he's sharing this important information with us. Again, back contract to what he said, he was sharing that in 1624, there is also a record of the first African slave rebellion in Central America, and this happened actually now on the other side of the country, so on the east side, on the departments of San Vicente and La Paz, in a place called Zacatecoluca. And the slaves were obviously rebelling because they were exploited
while they were working with Indigo, as we were telling you. So there are records of someone sending letters to the crown about this rebellion, and it's called the Cimarronaje del Marquesado. Actually, and this is the first time I've heard about it. So you can tell that this is not something that we're currently taught. And he's also sharing that this finished in 1625, and it finished with the hanging and murdering of those who rebelled. And they actually showed the heads of these people. And these Amarin, this was obviously a message for those others who survived not to rebel anymore. And the letters that they have is actually from someone called Juan Ruiz, who was asking the Spanish crown for a prize because he believed he was a hero because of what he did, because of the murdering of all those African people who rebelled because they were being exploited. Adelante. Nos quedan como 10 minutitos, Joel. Bueno, vamos a aprovechar el tiempo, sí. Otro acontecimiento importante, igual que el cimarronaje del Marquesado, que revela la presencia africana en El Salvador, ocurrió en 1641. Ocurre que el navío español Nuestra Señora de los Remedios y San Lorenzo venía con un cargamento de negros esclavizados de Angola, y que estaban destinados a los puertos de Cartagena, de India, en esa ruta, Veracruz, que es la ruta conocida del esclavo del Atlántico. Y este navío fue interceptado por corsarios, los llamados piratas al servicio de la corona. Y los negros, al final, para yo resumirlo, porque esto es otra narración histórica que apasiona. A mí me apasiona esto porque nos permite expresar una verdad que en El Salvador se oculta, como es la presencia africana. Entonces, ocurre que al final los angoleños que venían en este navío fueron a terminar en la provincia de San Miguel, ¿verdad? En la provincia de San Miguel. Eso está en el archivo general, de Centroamérica, esa narrativa. Por eso es que en San Miguel hay bastante presencia de gente con características de origen africano. San Miguel tiene esa particularidad, igual que Usulután, igual que La Unión. En La Unión tenemos a San Alejo. San Alejo, me atrevo yo a decir que casi que el 80% de la población, además de que hay personas de origen lenca, la mayoría de la población es negrita, es morena, es negra. Entonces, este dato de este navío es valiosísimo también y bien importante darlo a conocer, porque es otro testimonio de la expansión de población africana en El Salvador, que el Estado aún sigue negando en este siglo, pues, ¿verdad? Así es que quería plantear eso para luego al final hablar de una parte importante. Esto es bien extenso, pero bueno, vamos a tomar en cuenta el tiempo. Perfect, Joel. Joel was also sharing with us another important date that was in 1641. So he was sharing that there was this Spaniard ship that was carrying black slaves and was actually intercepted by pirates. So the ship ended finally in the east of El Salvador. Back then, again, it was not El Salvador, but what would now be the east of El Salvador, and it's in this place called San Miguel, which is one of the departments on the country. And he was sharing that, again, this is another fact that can talk about the African expansion in El Salvador. And this is why, probably because of the people that came in that ship,
there is people of Black ancestry, not only in San Miguel, but also in La Unión and Usulután. And he was also sharing about this tiny town that is on the east side of the country, saying that not only do they have more Black people than other towns, but that they also have indigenous or people with a closer indigenous ancestry, with our the Lencas. Adelante. Muy bien. Bueno, debido a la posición negacionista del Estado salvadoreño, racista, discriminatoria contra nuestra población, algunos de nosotros nos hemos hecho el examen de ADN, yo me lo hice y me siento orgulloso. Eso fue hace poco. Un donante, amigo, nos ayudó en esto y me siento orgulloso de decir que llevo entre mis venas sangre de origen africano. Y no tengo ninguna duda en decir que mi papá, porque era un hombre robusto, fornido, fuerte como el ébano, muruso, negro, labio grueso, con todas las características. Mi bisabuelo así era. Y cuando uno estudia la ruta del esclavo, llegamos hasta Banune o Bañón, en Casamance, región esclavizada durante el siglo XVI en África Occidental. Por eso, personas como yo y muchos en la región occidental, sin ninguna duda, y más con el examen que yo me he hecho, con la prueba de ADN, podemos decir que venimos de Senegambia, ¿verdad? Eso lo puedo decir enfáticamente porque ya está probado científicamente. Y además, conociendo los indicadores étnicos. Para uno conocer los indicadores étnicos y autorreconocerse, hay que conocer el rastreo genealógico de la familia, de sus ancestros. Ese es un indicador. ¿Quiénes fueron mis ancestros? Segundo, la historia, el origen del pueblo que a uno lo vio nacer, Y tercero, las características étnicas que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, y más si hacemos el examen de ADN, aunque eso no es lo determinante, porque la autoidentificación es un derecho personal. Es un derecho personal de yo identificarme. Yo no puedo decir que soy europeo, que soy sajón, que soy gallego, no. Soy afrodescendiente y ese es un derecho que tenemos todos los seres humanos. Entonces, es bien importante porque tengo este libro y con eso quería, aunque el planteamiento nuestro es muy amplio, el tiempo no es suficiente, pero es valioso y rico para nosotros porque nos permite hablar de algo que en El Salvador está prohibido. En El Salvador no se habla de esto en la escuela ni en las universidades. Es un pecado que en las universidades no se hable de esto. Este libro es Cafetos en Flor y es la primera etnografía que yo conozco o que sabemos que puede existir en el país sobre la historia y la descripción antropológica, genotípica de una población que pobló una comunidad. En este caso, los panunes que llegaron a Tiquisaya después de 1524, que se plantea que en 1580, y eso lo dice Santiago y Barberena, y este libro lo corrobora, Cafetos en Flor, de que los panunes llegaron a Tiquisaya en 1580. Eso lo dice Santiago y Barberena, un escritor al servicio del sistema en el país. Entonces, por eso Cafetos en Flor, que es fue un libro prohibido, proscrito durante el periodo de la Guerra Civil en El Salvador, lo escribió un afrodescendiente que se autocalificó, autodenominó afroamericano. Miguel Ángel Ibarra, un atiquisayense. Lo valioso, y esto es un tesoro histórico, cultural para nosotros, porque es el primer escritor salvadoreño que se autorreconoce afroamericano. Así está dicho. Y fue desterrado por el general Maximiliano Hernández Martínez en
1932, durante la masacre de los pueblos indígenas, que es una masacre que no solamente fue contra los pueblos indígenas, sino que también fue contra los pueblos afrodescendientes, porque en 1932, en esa lucha por la tierra y por una vida digna para los más desamparados, también participaron afrodescendientes. Este libro, Café de Flores, es un testimonio de la participación de mulatos panunes de Atiquizaya y Turín en los sucesos de 1932. Este libro es poco conocido en el país. Nosotros hemos tenido la dicha de conocer a los nietos de Miguel Ángel Ibarra, que él fue a terminar a México, desterrado por Martínez, y allá volvió digamos, a reivindicarse construyendo una familia mexicano-salvadoreña. Y resulta que los nietos de él vinieron a Tiquisaya a conocer el origen de su abuelo. Así que quería terminar mi posición con esta parte, que es valiosísima también. Gracias, Yoalmo. ¿Me puede repetir el nombre del libro, Yoalmo? Disculpe. Miguel Ángel, el libro es Cafetos en Flor. Cafetos. Autor Miguel Ángel Ibarra, que escribe con el seudónimo de Jorge el Negro Ibáñez. Haga relación del seudónimo, Jorge el Negro Ibáñez. Es protagonista, escritor de los hechos, ¿verdad?, que aquí se narran. Es la novela olvidada de 1932. Okay. So finally, Joalmo was, closing his presentation by saying that he's very proud that he could do DNA testing. He went through a DNA test. He's saying that they had the support from a donor, so he could actually had the test done, the DNA test done, and it showed that he has this African ancestry. And he says not only himself, but his dad, and then the dad of his dad as well. So he's very proud to have that, and to have that not only just feeling that, but to also have something scientific that shows what he feels and what he knows. And he was also saying how, at least from what they've done, they've seen that there are, at least here, there are 3 ways in which they could try to prove or understand their ancestry. So the first one was genetic tracing, which is more or less what he did with DNA tests. Then, just studying the physical characteristics of him and his family. And these, he pointed out that for that, you have to know who your ancestors are. And the other one is to check the history of the place you're from. And with those 3 things, you can at least start to get an idea of, what your ancestry is. And he says that he also was mentioning that he is very proud to be identified as an Afro-Salvadoran and as an Afro-descendant, and that it was his right to be identified as this. And I'm going to add, he's saying this again because when here you say this, and this again I'm adding because I've had that from experience, if I myself would say I could identify as an Afro-Salvadoran, I would have a lot of people in my family saying that I'm not. And it's my right to, do the study by genetic tracing, by the characteristics, or by the history of the places my family comes from. And if I, have that evidence and decide to identify as Afro-Salvadoran with that evidence, it would be my right. But Joalmo is saying this because, again, people will try to deny the identity that he has studied for several years, and not only him, but the people from his group, from Afros as well. So that's why he was very insistent on saying that it was a right to have that identity. And finally, he was sharing that beautiful book that you could see there, and he was sharing that this has actually been a forbidden book, and it's called
cafetos en flor, which would more or less mean coffee trees with the flower when they are flourishing or in bloom, sorry. And this is the first ethnography that was ever made of that African ancestry. And its author was Miguel Ángel Ibarra, who had to use a different name, which was Jorge el Negro Ibáñez, so that he could publish this. And he was saying this was a forbidden book, because again, it shows that part of the history that people don't want to talk about or that people don't want to identify with. And this author was actually exiled from the country by the dictator we had in 1931 and 32, which also performed one of the biggest massacres, at least from the last century, that we had, which was the massacre of 1932. And Joalmo was also pointing out that he not only performed the massacre of many indigenous people, which was this again, that it's called the slaughter or la matanza, but he also banished and killed all these African people. So this author was exiled to Mexico, and he was saying he had a family in Mexico. He created his family in Mexico, so they, as Afros, had the honor of meeting his grandchildren because they visit the town of Atiquizaya to learn more about their ancestry. So because I want to be very respectful of everyone's time, I know there was a lot of historic facts going around, but I don't know if you want to ask any question or if you have any comments for Joalmo. Ahora vamos a las preguntas, Joalmo. Creo que ya tenemos a alguien. I think Les has a question, so you can go ahead, Les. I had two questions. I guess I didn't hear, I may have missed at the beginning. He said that when the Spaniards came in the 16th century, Africans were already there. And so my first question is, how did they get there? Did the Spanish bring them? And the second question is this a situation in El Salvador in terms of the denial of African population? Is that also the case in other Central American countries, or is El Salvador unique in this respect? Okay, thank you, Les. I'll translate. Before I translate, I know you were telling me that because maybe you lost that part, but yes, he was saying that Africans were there because they were brought in by the Spaniards. So yeah, that will be the first thing. And the second, I will ask the second question now for him. Bueno, Joalmo, pregunta Les, que es un amigo de los Estados Unidos, si el caso de negar nuestra tercera raíz, o la parte africana de nuestro lineaje es específico del caso de El Salvador, o si usted considera que también es el caso de Centroamérica. En el caso de la negación, en realidad todos los países de Centroamérica, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, incluso Belice reconocen a su población afrodescendiente. El Salvador es un caso único, que es el único estado de Centroamérica que no ha reconocido a su población afrodescendiente. Nosotros en realidad también no queremos, porque hemos presentado la reforma constitucional para que se reforme el artículo 63, pero nosotros no queremos solamente la incorporación, sino que nosotros no queremos ser agregados, queremos ser incluidos, porque el país no tiene ninguna política pública en favor de la población más desamparada y más empobrecida, que es la población afrodescendiente, que vive en la periferia, en las colonias más marginales del país, en las zonas rurales, donde hay mayores índices de pobreza. Gracias, Joalmo. Ahorita le traduzco. So Les Joalmo was telling us that all of the other countries in the Central American region do recognize their African ancestry, that El Salvador is the one or special case that doesn't, and that they, as Afros, have already made or demanded to the state a constitutional reform so that the Afro-Salvadoran population can be recognized, but not only recognized,
but that they can also be the subject or included in public policies, especially because the Afro-Salvadoran population is one of the most materially impoverished and historically excluded. So they deserve to have public policies that are tailored to them. And that's something that as Afros they're asking. So thank you. I don't know if there is, I think we have time for a question. Looks like Les has one, and I don't know if that's still Les. Do you have another question, or was that inadvertent? No, I was trying to show appreciation. Oh, thank you. Thank you, Les. Dice Les que muchas gracias, Joel. Bueno, estamos a la orden. Gracias. Estoy viendo si alguien más tiene otra pregunta o comentario. Anyone else? Vicky, I would just add, given the shortness of time, and I will say this in English so everyone can hear me or understand me, that I just want to thank Yoamo. As he may not know, I've been to El Salvador probably close to 100 times, spent well over 2 years there, and I've always wondered about this unspoken history that was obvious to me from my colleagues and other people I would see and meet who clearly had African descent, and also how different it was than, say, in Nicaragua, Colombia, obviously Brazil. I'll stop because you can translate. Okay. Joalmo dice Joe, que es quien está hablando ahora, que bueno, primero que nada, que muchas gracias, Bea, por su excelente ponencia y de que, bueno, él le quería contar que él ha estado muchas veces en El Salvador. Esto yo se lo voy a agregar, Joalmo, a él no le va a gustar lo que voy a decir, pero José es mi jefe. Y él ha venido, él cuenta que si junta todos los días en los que ha estado en El Salvador, se le hacen años. Y él quiere mucho a la gente salvadoreña, pero él cuenta que en todos los años que tiene de venir, él siempre se preguntó, vea, como dónde estaba esta otra parte que quizás él sí veía en Nicaragua, en Colombia o en Brasil, que son otros lugares donde nosotros trabajamos. Entonces, que de verdad está muy agradecido, pues que le ha como contado esta parte de la historia que al menos en todo el tiempo que él ha tenido de estar acá y de conocer a tantos colegas, no se había escuchado. And his work is incredibly important, as we know, and we say in English, there's a lot of whitewashing of history, and particularly the dictator now in El Salvador clearly would like to continue to whitewash Salvadoran history and excuse the genocide of both the indigenous people and clearly the African slaves that were brought there. And so I want to just tell him I'm in awe of his work. I'm kind of overwhelmed by this conversation and the history he's unpacking for us. And I'm really hopeful that we can partner together and learn more as we try to raise awareness around racial justice, caste, diversity, and inclusion in our own work around the world. Mm-hmm. Perfect, Joe. I will translate. Almo también dice José que pues él de verdad está impactado, dice que de verdad es en shock de todas las cosas que usted ha contado el día de hoy y de que pues no pone en tela de juicio, ¿vea? Que sabe que sí, que es así de el continuo blanqueamiento que usted está mencionando que se ha hecho en la historia salvadoreña y que pues no le extrañaría que dado la actual coyuntura sociopolítica del país, el gobierno actual siga invisibilizando toda esta parte de la historia que usted está contando, ¿verdad? Y pues que no le sería extraño que este blanqueamiento de la historia se siga dando con el gobierno actual y que se siga ignorando a la población indígena tanto como a la población afrodescendiente, ¿no? Pero fuera de eso también mencionó que de verdad está sumamente impresionado con su trabajo, que considera que es totalmente necesario y que lo felicita por el trabajo que está haciendo y dice que de verdad le emociona esta
alianza que hemos comenzado, en especial porque como organización estamos muy interesados en todo el aspecto de justicia racial. En Estados Unidos creo que se habla, tienen como bastantes palabras para hablar de esto, entonces ellos hablan de equidad, inclusión, justicia, y hay bastantes otras palabritas que se agregan, pero que lo podemos englobar en justicia racial, ¿no? Entonces, pues de nuevo, que él está muy emocionado y de verdad está súper impactado y contento de ver el trabajo que ustedes como Afros están haciendo. Qué bonito, qué interesante, nos gusta, nos encanta que estén, digamos, como interesados en conocer, digamos, una realidad ocultada en nuestro país. Y sí, lo que pasa es que las cosas siguen igual, porque nosotros en el 2017 presentamos la reforma constitucional al artículo 63, bien argumentada, el porqué de la reforma constitucional. Sin embargo, la bancada legislativa mayoritaria actual en el 2021 mandó la pieza nuestra al archivo. O sea que hoy no tenemos ni pieza de correspondencia en la Asamblea Legislativa porque la mandaron al archivo. Entonces, las cosas siguen igual. Pero nosotros también, nuestro planteamiento es que no queremos simplemente una reforma constitucional. Lo que queremos es ser incluidos, porque no tenemos representación en nada, sino que somos ignorados, somos desamparados. Nuestra población es la más sufrida, justo con la población indígena. Los afrodescendientes y los indígenas somos las poblaciones más sufridas y las más desamparadas, las más olvidadas. No hay políticas públicas de educación, salud, oportunidades de trabajo, vivienda digna, acceso al agua. Todo eso no existe en El Salvador. Entonces, nuestra lucha comienza casi desde cero, ¿verdad? Y esto no tiene fin. Esto no tiene fin. El grupo de afros que se ha constituido es un movimiento que nosotros pensamos que somos los nuevos sujetos históricos y políticos en el país, porque hasta hoy surge un movimiento de una naturaleza étnica que lucha por los derechos humanos de los más desamparados, como dice Joao Buena Suárez, ¿verdad? Los más desamparados, los más ignorados, los que fuimos nuestros ancestros vencidos. En la historia de nosotros, por eso yo planteé la parte histórica, porque la historia de nosotros, de nuestros ancestros, no es conocida en El Salvador. Solo se conoce la historia de los victimarios, no de las víctimas. Se conoce la historia de los conquistadores, de los invasores, no la historia de los desamparados que hemos sido nosotros, ¿verdad? Y que nuestros ancestros sufrieron el flagelo más grande que puede haber sufrido la humanidad, como es la esclavitud. Gracias, Joao. Muchas gracias. Mucho gusto. Yeah. So again, just so everyone can know more or less what Joao was saying, he was saying that actually, well, first of all, he thanked Joe for his words, but he was saying that actually they filed for this constitutional reform to be included in 2017, and that in 2021 it was archived. So right now, they don't stand a chance, honestly, against the government. That's more or less what he was saying. And he was also sharing that they, as Afros, are now that they feel they are more or less a new historic subject in the country, because they are trying again to make that third root visible. And this I'm going to add. I was speaking to the other leader of Afros during this week, and she was sharing that to them, their fight is not only, and this is a little bit to resonate with what Joao said right now, not only for the Afro-Salvadoran community, but also for all those other marginalized in the Salvadoran context. So, people with any sort of disability or functional diversity, people that are from the LGBTQ plus community, and any other community that has not been included, they are also trying to fight for this person. And Joao was saying that they don't just want to be included.
they want to be integrated. And this means that they are public policies for them, that they have access to health, to education, to water, because right now they are the most forgotten population. They are ignored, they are invisible. So this is the fight they are doing right now. And again, just to be respectful of everyone's time, I think we're gonna start closing today's forum. I thank you, all of you, so much for being here today, for the attention that you've given to Yoalmo. I know that we just started our alliance with AFROS, but we know it's going to be just incredible to have them, and especially for you know, our people in the States that are watching. We would also like to let you know that we are exploring right now the possibility of collaborating in immersions. They will actually participate in the El Salvador July immersion. So we will be visiting Yoalmo's town at Tiquisaya for a day, to learn a little bit more about, you know, what he's shared. As you can tell, it was only an hour, and there's still a lot of things to talk about. So we're really excited to be, you know, working with them during immersions, and yeah, we're really thrilled. So I'm gonna let everyone go. I'm just going to translate this for Yoalmo, and then we can say goodbye. Bueno, Yoalmo, solo les estaba traduciendo un poquito lo que usted mencionó, y pues contándoles que estamos muy emocionados con mis colegas, que, bueno, me imagino que a Nayensi le habrá contado un poquito, que en julio vamos a estar probablemente en Atiquizaya, ¿verdad? Un día con ustedes, pues para aprender más, y pues viendo si alguno de ellos también se quiere sumar, ¿no? Porque sí creemos que este trabajo que ustedes tienen es sumamente importante, y al menos esto lo digo personalmente como salvadoreña, a mí me emociona mucho ver que este trabajo se está haciendo. Así que muchas gracias. Hoy sí lo vamos a dejar ir porque le robamos 7 minutitos de más. Así que muchas gracias y nos vemos pronto. Thank you, everyone. Have a nice day. Saludos. Saludos. Muchas Mucho gracias, gusto. Johanna. Adiós. Nos vemos. Adiós. Adiós, gracias. Thank you for your sharing.